Buenos días, voy a tomar asistencia ahorita. Descanso. Cristian Nicole. Presente. Marillín. Presente. Y Jorge Martínez, los tres en Presente, asistencia. profe. El resto queda ausente. Y vamos a iniciar con la clase. ¿Qué le pasaría a sus compañeros? Se durmieron hoy, parece. Todavía hay chance para que se conecte. 8:15 máximo. Y vamos a iniciar con la clase. Hoy vamos a hablar sobre la fiebre. Pero a la fiebre hay que darle una importancia clínica. Hay que darle una importancia inmunológica también. Tenemos que ver la fiebre como un mecanismo de defensa o como un enemigo o verlo como un enemigo del clínico. Pero tenemos que comprender qué es lo que pasa. Me escucho, chicos, me escucho bien. ¿Se escucha bien, profe, Ok, no? pensé que había apagado el micrófono. Ok, gracias, Jorge. O como un enemigo del clínico. Nosotros tenemos que estudiar la profundidad de la fiebre. No solo decir tiene fiebre. ¿Qué significa la fiebre dentro del organismo? ¿Qué le está diciendo a usted como médico? ¿Qué signos clínicos está interpretando bien? Y ahí es donde viene la interpretación semiológica. Ahí es donde usted tiene que entender la inmunología sí o sí. No veamos a la fiebre como un número elevado en un termómetro. Tenemos que entenderla como esa respuesta biológica, inteligente, porque es una secuencia de producción química dentro del organismo. Pero esto atrasa la clase. Este es el último que acepto. Salmón, Jimmy. Se durmió, licenciado, hoy. No se encuentra, parece. Falta un minuto, todavía uno se puede conectar ahí. Vamos a esperar. De aquí a las 8:15 no se conecta el otro compañero, no acepta nada.
Ah, pues sí, profesor, estoy de turno, estuve lidiando con una emergencia pública. Bueno. Gracias Ya por el límite del tiempo. Sí, está bien. Gracias por notificarlo, licenciado. Sí, Gracias por notificarlo. disculpa. Sí, tranquilo. Cuando pase eso, notifíquenme, porque yo voy a comprender. Tampoco soy anti empático, creo que es la palabra. Si yo puedo comprender situaciones, sé que están en el turno sabatino es porque trabajamos y el licenciado Jimmy aquí tiene otra labor también, otra profesión. 8:15 Sí, ya. pero Sí, es turno veterinario. ok. Yo ya estoy estudiando. Sí, claro. Entonces, como comentó la otra vez, usted ya tiene un técnico, ya lo ejerce, eso es bueno. Sí. Sí, eso es bueno, va aprendiendo ahí más de la teoría, la práctica lo va llevando también y se va conceptuando más. Cuando yo estudiaba, también me pasaba lo mismo. Trabajaba en una clínica y estudiaba y ejercía, pues tampoco Pues decía que que... Y eso me es ayudaba, mejor. es mejor, sí, eso te ayuda a sentar más Se da la cuenta uno de teoría. la importancia del conocimiento. Así es, correcto. Bueno, vamos a seguir con la clase. Entonces, vamos a iniciar. Cuando hablamos de la fiebre, no tenemos que hablar sobre un número elevado en el termómetro, porque a veces identificamos la fiebre como una enfermedad y hay médicos, colegas, que no buscan la causa de la fiebre. La fiebre, hoy tenemos que estudiarla como esa interpretación semiológica que usted le tiene que dar al paciente. Por eso usted estudia inmunología. Es la interpretación que le va a dar a su paciente. Y como dije anteriormente, tenemos que entender la fiebre como esa respuesta biológica inteligente. Ustedes van a ver por qué es inteligente. Porque es diseñada por el organismo para defender la vida. Entonces, desde este momento quiero que piensen clínicamente en un paciente. Quiero que piensen en un paciente con fiebre. El objetivo del médico no es solamente es bajar la temperatura. El verdadero clínico se tiene que preguntar dentro, ¿qué está intentando combatir el organismo? Creo que alguien tiene encendido el micrófono, no sé quién es. Bueno, si tiene encendido el micrófono, que lo apague, por favor. ¿Qué está intentando combatir el organismo? ¿Qué mecanismo inmunológico se activó? ¿La fiebre está ayudando o está poniendo en riesgo al paciente? Es algo de doble filo, es bueno. La fiebre es buena, pero descompensa también al paciente. Entonces tenemos que verlo desde el punto de vista clínico, como dije anteriormente, la interpretación semiológica. No tenemos que ver la inmunología como esa teoría empolvada. Solo estudiamos la fiebre, hay que saber interpretarla. En cada consulta vamos a tener pacientes sépticos con infecciones. En vacunaciones nosotros también realizamos inmunología. En procesos inflamatorios tratamos de identificar. A eso se le llama enfrentar a la clínica. Imaginemos un paciente con Ehrlichia. Un bovino con leptospira, o un caballo con una infección sistémica. Antes de que nosotros actuemos en el organismo, activó células, activó soldados de señalización, liberó citocinas. Aquí tenemos, a ver, el láser aquí. Liberó citocinas, modificó el punto de regulación térmica. Tenemos que estudiar el hipotálamo. ¿Qué significa el COX? Las prostaglandinas. ¿Qué va a hacer dentro del hipotálamo? Tenemos que comprender esto.
Entonces la fiebre es un mecanismo de defensa y no viene siendo un accidente inmunológico, es ese mecanismo de defensa. Entonces, vuelvo a repetirlo, la interpretación semiológica, le estoy dando la piedra cuando vean la clase de propedéutica y semiología, creo que ya la recibieron o la van a recibir próximamente, o no la han recibido. No la hemos recibido todavía, profesor. Próximamente va a ser divertido ver esa clase también, va a ser muy enriquecedora. Si sabemos inmunología, la interpretación, tenemos que entender al paciente en el examen físico que hagamos. Ok. Entonces tenemos que analizar la respuesta inmune innata, las clases enfermedad, la respuesta innata del organismo y la fiebre como mecanismo de defensa. Tenemos que analizar cómo las moléculas de la respuesta innata detectan al agente infeccioso y cómo participan los macrófagos, las interleucinas, pero además quiero que piense siempre en relevancia clínica. ¿Cuándo la fiebre protege a mi paciente? ¿Cuándo puede volverse peligrosa? ¿Cuándo debemos intervenir terapéuticamente? Ustedes que están estudiando inmunología, si logran comprender la inmunología, comprenden la enfermedad desde su origen. Recordemos que la fiebre es un signo clínico. Es un signo clínico. Te dice También mucho. es un sistema de defensa, porque elevando la temperatura se destruyen microorganismos y los glóbulos. Correcto, eso es lo que vamos a estudiar poco a poco ahorita con la presentación. Terminando la pequeña introducción, tenemos una imagen. La fiebre es una respuesta adaptativa regulada que ayuda a limitar la replicación de patógenos y favorece la reparación tisular. Tenemos reconocimiento de la gente. ¿Por qué se conectan tarde? ¿Qué hora es ahorita? 8:23. Gente. Ok, ahora vamos a observar cuidadosamente la imagen. Tenemos que estudiar el mecanismo fisiopatológico de la fiebre desde el punto de vista inmunológico y también clínico, porque nosotros no vamos a estudiar algo por estudiar, tiene un objetivo, usted va a hacer clínica, puede estar trabajando de médico de frontera, en cuarentena, en el ICSA, y usted tiene en cualquier parte que usted realice clínica, usted tiene que interpretar la fiebre, tiene que saber el mecanismo fisiopatológico. ¿Por qué? Porque la fiebre no aparece de la nada. Y ahí viene lo más bonito, la fiebre es una secuencia, vean, la fiebre es una secuencia, la fiebre es una secuencia de eventos celulares y químicos. La fiebre es una secuencia de eventos, son eventos, hay comunicación, señalización de eventos celulares y químicos, la interleucina 6, factor de tumoración. ¿Qué es lo que va a pasar primeramente? Reconocimiento, necesita tener un reconocimiento del agente. ¿Cuándo inicia todo? ¿Cuándo puede iniciar la fiebre? ¿Cuándo puede iniciar el mecanismo de defensa? Innato, la fiebre. Cuando un microorganismo entra
¿Quiénes pueden ser esos microorganismos? Pues los podrían ser bacterias, hongos, Correcto. virus. También se da fiebre por otras circunstancias que no son infecciosas. Puede ser un problema de metabolismo. O hay otras causas todavía. Ok. Disculpa, estoy respondiendo un mensaje ahorita del trabajo aquí. Ok, no vamos a seguir interrumpiendo la clase. Ok, lo que estaba mencionando usted, bacterias, virus, hongos, parásitos, protozoarios, etc. Todo eso inicia cuando entra un invasor. Entra la bacteria, entra el virus, entra el hongo, entra el parásito, etc. Aquí vemos primero al mastocito. El mastocito, ¿qué va a liberar? Los de las exposiciones. ¿Qué libera el mastocito? ¿Quién lo dice? Creo que a un grupo le tocó esa exposición, tengo entendido yo. Citoquinas, profesor. Ajá, citoquinas, pero algo más específico. ¿Quién le tocó esa exposición? A nadie. Tenemos el mastocito. Libera mediadores inflamatorios como la histamina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aumenta la inflamación local y facilita la llegada de las células defensivas. Luego aparece el macrófago, el popular macrófago. El macrófago es uno de los grandes. Recordemos que es uno de los grandes de las células centinelas del sistema inmune innato. ¿Qué hace el macrófago? Ustedes ya lo saben, respóndanme. ¿Qué hace el macrófago? El macrófago, su principal acción es la fagocitosis, aunque tiene otras. Correcto, reconoce estructuras extrañas, libera citocinas inflamatorias. Etcétera. Entonces tenemos un orden, y vuelvo a repetir, la fiebre es un evento de células, es un evento celular, es un evento de secuencia de eventos celulares y químicos. Después observamos las células dendríticas. ¿Qué es lo que hacen estas células? Hacen la detección del patógeno y activación de la respuesta inmune innata. Entonces participa activando la respuesta inmune innata. Y tenemos los mediadores. Los mediadores, ¿quién le tocó esa exposición? Nadie. Tenemos los mediadores. Ahora entramos a una de las partes más importantes de la inmunología clínica. Tenemos la citocina, aquí observamos interleucina 1, interleucina 6, y esta que significa factores de necrosis tumoral. ¿Y esta qué es lo que significaba? Lo miramos en la clase de fagocitosis, de la inflamación. ¿Quién lo recuerda? Menos Don Jimmy, ya participó bastante. Yo sé que Don Jimmy lo puede recordar. Para mientras vamos a aceptar a su compañerito. Le pegaron las cobijas. Miren, 8:30.
El último que acepto. Barbaridad. 8:30. Ok, ¿qué significaba esto? Menos Don Jimmy. Esto lo vimos en la clase de la inflamación. ¿Qué pasaba con esto? Con HMGB1. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está aquí? HMGB1. 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 Aló, nadie pues participa hoy en la clase. Búsquenlo en internet si no se acuerdan. ¿Qué dicen ahorita? Según internet dice, profe, que es una proteína, profe, ¿no? Es una proteína del grupo de la alta movilidad, molécula liberada por células dañadas. Recordemos en la inflamación. Moléculas liberadas por células dañadas. ¿Qué va a hacer esto? Va a alertar al sistema inmune. Viene de la misma célula dañada, el daño celular. Después viene el PPR, TLR, citocinas. Viene la COX, las prostaglandinas y viene la fiebre que vamos a explicar más adelante. Aquí vamos a tener pirógenos endógenos. O sea, esto va a ser sustancias producidas por el mismo cuerpo para producir la ¿qué? ¿Cuál es el tema de hoy? La unidad. ¿Para producir qué? Para avisarle a quién. ¿Qué órgano ven ahí? ¿Qué le van a avisar ahí? Quiero que no nos perdamos. Ahí sería el cerebro, y me imagino que exactamente el hipotálamo. Correcto, al hipotálamo. Enviar esa señalización. Recordemos la secuencia divertida que lleva esto, de lo que hemos aprendido del PRR, perdón. ¿Cuál es lo otro? PAMS, DAMS, TLR, que tiene especificidad en el microorganismo. Si tiene especificidad, envían los pirógenos endógenos, estas sustancias que van a producir la capacidad de inducir la fiebre. Vean qué bonito es saber lo que era la inflamación, la fagocitosis, lo que ustedes pasaron a exponer y lo que hoy toca en la clase. ¿Cómo se relaciona? Por eso digo nuevamente, la fiebre es una secuencia de eventos celulares y químicos. Son eventos celulares y... ¿Cuál es lo otro? Son eventos celulares y... Están dormidos, no bebieron café creo hoy. Están dormidos. Eventos celulares y químicos. Que no se nos olvide. Entonces, por eso tiene una rica secuencia. Por eso hay mediadores celulares y mediadores químicos también. Correcto, así es, mediadores químicos. Entonces ahí digo químicos, ahí van, usted ya, su mente son los mediadores químicos, correcto. Entonces, vean cómo lleva la secuencia de la inmunología. Y yo quiero que aprendan a interpretarlo en el paciente. El que no logre la interpretación semiológica está mal. Por eso necesitamos estudiar bastante. Ok. Pregunta, ¿la fiebre la produce directamente la bacteria? ¿Será? ¿La fiebre lo produce directamente la bacteria? Sí, participe. No, profesor, directamente la fiebre no la produce la bacteria, porque la fiebre más bien es perjudicial para esa bacteria. El cuerpo es el que reacciona a la presencia de la bacteria, activando los mediadores y las citoquinas hasta estimular el centro regulador de temperatura en el hipotálamo. Correcto. Y el hipotálamo sube la temperatura tratando de destruir la bacteria. Ok, muy bien. Quiero escuchar otra respuesta también. Muy bien, don Jimmy. Aquí quiero que participen todos.
cuando yo doy la clase, no me gusta estar solo, me gusta hacerlos pensar, que llevemos la secuencia, que vayan conmigo entendiendo esta clase. Alison, Nicole, Marichín, Kiara, ¿qué dice de la respuesta de su colega, el licenciado Jimmy? Está buena la respuesta, profe, ¿no? ¿Por qué está La- bueno? porque la fiebre lo produce el sistema inmune, profe, una alerta. Es una alerta. Es una alerta. Entonces, no completamente, muchas veces es el propósito del sistema inmune, como dijo don Jimmy, que genera la fiebre como mecanismo defensivo, no la bacteria. La bacteria por sí sola no enciende directamente la fiebre. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Realmente el sistema inmune reconoce estructuras. Recordemos las estructuras, ¿cuáles son? Hay que aprendernos de eso. En la siguiente clase vamos a hacer una prueba de eso. La estructura del agente infeccioso mediante receptores especializados. Ahora, ¿cómo sabe el organismo que existe una infección? ¿Gracias a quién? Clase anterior, repaso. Clases anteriores, perdón, creo que fue una de las 3 primeras. ¿Gracias a quién? ¿Cómo sabe el organismo, el paciente, que existe una infección? Clase anterior. Estoy valorando la participación también. Se pueden estar ahogando con un punto, pero yo digo, participaba. Vamos a salvarlo. Recordemos las clases anteriores. ¿Gracias a quién? Revisen las diapositivas anteriores, descarguen la clase anterior. ¿Gracias a quién? ¿Ya se acuerdan, verdad? No. ¿Ya se acuerdan? ¿Gracias a quién? Bueno, si no recordamos, pues lo puedo mencionar, pero lo estoy haciendo pensar. ¿Por qué lleva una secuencia? Profesor, repita la pregunta, por favor. ¿Cómo sabe el organismo que existe una infección? Llevando la secuencia de lo que hemos aprendido hasta el momento. Si sabemos que la bacteria en sí no activa la fiebre, entonces, ¿cómo sabe el organismo que existe una infección? Por la detección de las moléculas comunes que están en las paredes celulares. ¿Gracias al quién? Al Hay PRR. Receptores de reconocimiento de patrones, lo que usted está mencionando. Sí. ¿Estos Sí. receptores están presentes dónde? ¿En qué células están presentes? En los macrófagos. En los leucocitos. Correcto, en las células dendríticas. En los neutrófilos. Y otras células del sistema inmune, los leucocitos. Los PRR reconocen dos grandes grupos. El PAMS, recuerden, El de daño celular Correcto. y el de microorganismos agresores. Ahora la pregunta, ¿tiene lógica o no tiene lógica lo que estamos estudiando hasta el momento? ¿Tiene comprensión o no tiene comprensión? El sistema inmune innato es tan divino estudiarlo, lo puedo decir así, porque lleva una secuencia. Usted no se tiene por qué perder. Esto lleva una secuencia que lo va catalogando usted en la clínica. Es bonito estudiar esto. Tómenlo como algo curioso. Yo cuando era joven, yo siempre me preguntaba, porque siempre era curioso, ¿qué pasa en la fiebre? ¿Por qué da fiebre? Pero ¿cómo? ¿Cómo pasa? Yo estaba en la secundaria. Oye, qué interesante, el organismo produce fiebre. Hasta en los animales produce fiebre. Entonces viene la curiosidad. Es el indicio de adquirir conocimiento, porque usted tiene hambre.
de conocer. Tiene que fagocitar, digámoslo así. Esto sirve en el PANS. Patrones moleculares asociados a patógenos. Ejemplo, los lipopolisacáridos bacterianos. Ustedes están estudiando microbiología. El peptidoglicano, el ARN viral y la famosa flagelina. Y entre otras que tenemos. Entonces, esto tiene una secuencia. Y el DANS, como usted, su compañero mencionó, las células dañadas las células dañadas por el propio organismo. Las células dañadas por el propio organismo. Entonces, dentro del PPR, ¿qué recordamos? Los TLR. Los receptores, ejemplo, el TLR4, ¿qué reconoce? Recordemos en la clase pasada, reconoce. ¿Qué reconoce? Lipopolisacáridos de bacterias gram positivas, gram negativas. El TLR. Es gran negativa más bien. Correcto, estoy probando, ya leyó, eso es bueno, leyó la clase, muy bien. El TLR3 reconoce, quiero ver si están leyendo la Es clase intracelular ARN viral, correcto. de virus. Correcto, el TLR2 Lipoproteínas peptidoglicanos bacterianos, correcto. de bacterias y virus. Correcto. Entonces, estoy preguntando para ver si están siendo capaces de estudiar las diapositivas anteriores. Aquí vamos a repasar de todo. Entonces, cuando el TLR se activa, desencadena las señales intracelulares que hacen que el macrófago libere interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, etc. Y esas citocinas llegan ¿dónde? Al hipotálamo y produce la fiebre. Entonces, clínicamente, no es simple decir que hay bacterias, es porque hay bacterias. La fiebre aparece porque el sistema inmune detectó un peligro mediante, ¿cuál? PRR y TLR, activa citocinas inflamatorias, reorganizó la respuesta fisiológica del organismo para defenderse. Entonces, vuelvo a repetirlo, la fiebre es una secuencia de eventos celulares y químicos. La fiebre es una secuencia de eventos celulares y mediadores químicos. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? ¿O no tiene sentido? Sí, tiene sentido, profesor. Tiene sentido. Todo tiene sentido. Ahora ustedes dicen, por eso es que estudié en la exposición los mastocitos, por eso es que estudié esto, por eso es que en el examen apareció esto. Entonces, esto lleva una secuencia. Entonces, tenemos el microorganismo invasor. Tenemos el microorganismo invasor. Tenemos el PANS o el DANS. Tenemos los PPRR, el TLR, perdón. Tenemos las citocinas, tenemos el hipotálamo y tenemos fiebre. Ahora quiero que lean esta diapositiva. No sé quién me lo puede leer. Yo, profesor. Sí, léalo. La imagen muestra cómo el sistema inmune innato reconoce un agente infeccioso o daño tisular y activa células inmunes que liberan citocinas antiinflamatorias IL-1, IL-6, TNF-alfa, que es la interleucina 1, la interleucina 6 y... Factor de necrosis tumoral. Sí, factor de necrosis, está al revés, está en inglés. Sí. Por el hipotálamo, aumentando el térmico y produciendo fiebre, mecanismo de defensa. La fiebre ayuda a eliminar las replicaciones de los microorganismos inmunes y favorece la reparación. Participación del hígado y médula ósea en la fiebre. Hígado produce proteínas de la fase aguda y secuestra hierro para limitar microorganismos.
médula ósea aumenta la producción de leucocitos como respuesta defensiva del organismo. Correcto, aquí vamos a detallar, aquí tenemos que desglosar qué me dice la literatura. La fiebre, aquí se los marqué, ayuda a limitar la replicación de microorganismos. Recordemos que los microorganismos se reproducen, se duplican, porque necesitan colonizar a las células buenas, al tejido sano, necesitan infectar. A través de su reproducción afecta a la célula, estimular la respuesta inmune y favorecer la reparación. Entonces la fiebre estimula la respuesta inmune y favorece la reparación. Necesita homeostasis, equilibrio, el equilibrio que estaba antes lo necesita restablecer. Por eso, iniciando la clase, yo pregunté, ¿la fiebre es buena? Sí, es buena. Hay que tratarla. Eso lo tenemos que descubrir más adelante, pero vayan pensando si hay que tratarla o no hay que tratarla. Y les voy a mencionar algo que me dijo un maestro, que en ese tiempo me puso a pensar mucho en la parte de la medicina veterinaria. Pero vamos a ir desglosando esto. Participación del hígado y la médula ósea en la fiebre. Comencemos con el hipotálamo. El hipotálamo es el centro. ¿Qué es el hipotálamo? El hipotálamo es el centro ¿de qué? Es el centro regulador de la temperatura, ¿cuál? ¿De la temperatura qué? Corporal. Corporales. Correcto. Entonces las citocinas, estas citocinas, ¿qué es lo que van a hacer? Modifican el punto de ajuste térmico. Escuchen bien, modifican, lo voy a decir en voz alta, el punto de ajuste térmico. ¿Qué significa? Que el cuerpo comienza a considerar normal una temperatura alta. ¿Por qué? Porque es parte de su mecanismo de defensa. Detectó algo. Es normal, vamos a activarnos. Pero por fuera, ¿qué está pasando en el examen físico del paciente? ¿Cómo va a estar? Pacientes con fiebre que hayan visto ustedes o hayan tenido mascota, ¿cómo están con fiebre? Los no caninos come, con fiebre. no come. Sigo, profesor. Sí, sí. Tiene las mucosas irritadas, se ven los ojos, las hojas exhalan algo caliente, la piel se siente caliente. Y obviamente la temperatura se ve decaído. Se ve decaído, depresivo el paciente. Jadeante, tratando de enfriarse. Claro, entonces ahora empieza a considerar una temperatura alta. Entonces lo consideran normal. Ocurre lo que está diciendo el licenciado. Está intentando producir calor para alcanzar el nuevo punto térmico. Por eso el paciente busca calor, se acurruca, tiembla, disminuye la pérdida de temperatura corporal, pero está aumentada. Ahí entra el catabolismo. Vean cómo es la homeostasis, cómo es estudiar el equilibrio. Lo hace pensar que una temperatura elevada es normal. Viene el efecto fisiológico. Ahí entra la fiebre, la anorexia, no come, ¿cómo es la palabra? Somnolencia, depresión. Y la gente, los propietarios, perdón, llegan a la consulta, no quiere comer. Está con fiebre, vamos a mandarle analgésico. Llega otra vez con fiebre. Bueno, otra vez analgésico. Otra vez con fiebre. Bueno, otra vez. El cuerpo le está diciendo al médico, pero el médico no entiende y solo manda analgésico, analgésico, analgésico. Pero ¿qué es lo que pasa ahí?
¿Qué pasa ahí? No está buscando qué. La causa, La no se está causa. tratando la patología, solo el síntoma. Así es, no está buscando la causa y eso es lo que quiero que ustedes entiendan en la clase de hoy. Ustedes tienen que ser curiosos en cada paciente, buscarle la causa, pero esa ya es otra clase. Ustedes van a ver por pedéutica y semiología. El hígado, ¿qué va a hacer el hígado? ¿Por qué el hígado participa aquí? ¿Por qué el hígado participa? Incremento de la síntesis de proteína en la fase aguda, incremento de la producción de leucocitos. No, aquí estamos mal, aquí estamos. Incremento de la síntesis de proteína en la fase aguda. ¿Qué va a producir el hígado? Produce proteínas reactivas. Recordemos el fibrógeno, si no me equivoco, así es, fibrinógeno. La actoglobina. ¿Qué es lo que van a ayudar a hacer esta proteína? Ayudan a la defensa inflamatoria. Y aquí viene algo divertido. En la médula ósea aumenta la producción de leucocitos. Eso explica por qué en un hemograma vemos una leucocitosis infecciosa, vemos una leucocitosis en infecciones, porque está produciendo más leucocitos para reparar, para cubrir al sistema inmune, para tratar de regularlo, pero como está regulando, está descompensando al paciente. No sé si me explico en esa parte. Si no me entienden, me lo dicen. No se queden callados. ¿Estamos entendiendo? Sí, profesor. Los otros compañeros no me gusta que estén en silencio. Sinceramente, no me gusta el silencio de sus otros compañeros. ¿Por qué no participan? Son tímidos. Aquí nadie se va a burlar de nadie. Aquí nadie ha nacido aprendido. Incluso yo sigo aprendiendo también. Todos tenemos que seguir aprendiendo. Cuando el estudiante interno, cuando el estudiante interno que uno lleva adentro muere, usted lo elimina y usted dice que ya lo sabe todo, usted muere como médico. Porque nunca vamos a saberlo todo. Y yo sé que en sus mentes tienen un montón de preguntas que a veces tienen pena de decirlo, pero díganlo sin miedo. Aquí nadie se va a reír de nadie. Yo lo he tratado con respeto y me gusta la participación también. Así que no se preocupen. Entonces, la fiebre, ¿qué es lo que hace la fiebre? Limita la replicación ¿de quién? ¿De quién? Del microorganismo. Potencia la actividad inmunológica. Favorece la reparación tisular, aquí lo está diciendo. Y ayuda a establecer la homeostasis. Ayuda a establecer la homeostasis. Vamos. Aquí tenemos todo explicado para entender en las clases. Yo trato de escribirlo para que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo qué explicó el profesor en la imagen, pero se les queda algo introducido dentro de la diapositiva. Y ahora tenemos cómo se produce la fiebre. Es una de las curiosidades que tenía desde antes. Y uno la ha venido aprendiendo en sus pacientes también. ¿Cómo se produce la fiebre? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de pirógeno exógeno? ¿Qué es pirógeno endógeno? Porque el hipotálamo está ahí, los receptores. Porque hay disminución de la pérdida de calor, aumento de la producción de calor. Porque están
aquí los mediadores químicos. ¿Cuándo inicia todo? ¿Cuándo inicia todo? Todo inicia con el estímulo. Algo entra al organismo y hay producción de daño. ¿Quiénes son los pirógenos exógenos? ¿A quiénes ven acá? ¿A quiénes ven acá? Estos son sus amigos. Vayan acostumbrándose a estas alteraciones. Se ven pequeños. Sí, estos son sus pequeños enemigos clínicos. Veámoslos desde el punto de vista. Yo tengo. Las letras se ven pequeñas, Se profesor. ven letras. No pueden acercarlo. Se puede ampliar un poquito esa imagen. Sí, sí. Ustedes pueden ampliarlo también. Entonces, a esto se le llama pirógenos exógenos. Gracias. Ok. ¿Por qué se le llama pirógenos exógenos? Porque vienen desde afuera. Desde el exterior del organismo. Así es, porque vienen desde afuera. ¿Y los pirógenos endógenos, quiénes los producen? El propio cuerpo. El propio organismo. Entonces, el sistema inmune reconoce el peligro. Otra vez, regresamos. Las células inmunes no solamente es reconocer, pero lo reconocen con quiénes. Volvamos a repetir. ¿Cuáles son esos patrones de peligro? Recordemos, PAP, ¿qué era? ¿Cómo era? PAMPS, patrones de microorganismos, DAMS, daño celular, PRR, ¿qué significaba? Receptores que detectan esos patrones. Y el TLR, un tipo importante de PRR. Tenemos ejemplos. Los macrófagos, los monocitos, neutrófilos, detectan el peligro de esa guía, bla, 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 y se activan. ¿Las células inmunes liberan qué? ¿Qué liberan las células inmunes? Pirógenos endógenos. ¿Cuáles son esos? La IN, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La IL-1 y la IL-6. Correcto. Muchas veces. Y el factor de necrosis tisular también. Sí, así es. Ok, quiero que vayamos comprendiendo al suave. Aquí tenemos la fisiopatología de la fiebre. La fiebre hay que entender también que no es solo temperatura elevada. ¿Qué es lo que dije al inicio? Es una respuesta inmunológica organizada de eventos celulares y de mediadores químicos que se le queden en la mente. Entonces, volvamos a repetir. Los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos. Los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos que producen cuando reconocen. Bueno, reconocen el daño intracelular mediante, están dormidos, mediante P, mediante, Los PAMs. mediante los PAN, los DANs, los PRR, el TLR, reconocimiento. Vienen la interleucina 1, interleucina 6 y factor de tumoral. ¿Son verdaderos mensajeros de quiénes? ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Son verdaderos mensajeros de la fiebre. Son verdaderos mensajeros de la fiebre. Viajan por la sangre. Viajan por la sangre al hipotálamo y provocan producción de prostaglandinas. ¿Qué es lo que va a hacer la prostaglandina? No sé por qué me tiembla esto.
¿Qué es lo que hace la prostaglandina? ¿A quién le tocó esa exposición? La E2, profesor, Ajá. porque hay varias prostaglandinas, La E2, correcto. pero la E2 cambia el punto de equilibrio térmico. Correcto. Y hace que suba el termostato. El hipotálamo recibe una Sí. orden de aumentar la temperatura corporal. La E2, como usted dijo, el desequilibrio. Y ese desequilibrio va a ser el termostato. El hipotálamo recibe orden de aumentar la temperatura corporal. Volvamos a repetir, los pirógenos exógenos, ¿cuáles son? Lo que viene de dónde, de dentro. Lo que viene de afuera. Bacterias, toxinas bacterianas y virus. Los pirógenos endógenos, interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. ¿Qué es lo que pasa? La bacteria inicia el problema, pero es el propio sistema inmune, quien realmente genera gran parte de la fiebre. La prostaglandina, esto hace que suba el termostato, el hipotálamo recibe una orden de aumentar la temperatura corporal, Y viene una pregunta. ¿Una endotoxina bacteriana es un pirógeno? ¿Endógeno o exógeno? ¿Una endotoxina bacteriana es un pirógeno endógeno o exógeno? Menos el licenciado Jimmy. Yo sé que ya participó demasiado. Escuchen bien la pregunta. ¿Una endotoxina bacteriana es un pirógeno endógeno o exógeno? Está fácil. Una endotoxina bacteriana es un pirógeno endógeno o exógeno. Es exógeno, Exógeno, profesor. profe, ¿no? Exógeno, Exógeno, estamos en la jugada, correcto. ¿Cuál es la función de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral en la fiebre? ¿Cuál es la función de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa en la fiebre? ¿Cuál es la función de esos dos? Ahí lo están viendo en la imagen. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de la interleucina 1 y los factores de necrosis tumoral en la fiebre? Los receptores, profe, ¿no? ¿Cómo? Receptores. Como receptores. Por ahí va, ajá. Profesor, no es indicarle al hipotálamo Ujú. nivel de homeostasis, la temperatura. Correcto. Actuar como pirógenos, ¿cómo? ¿Pirógenos qué? Actuar como Pirógenos pirógenos endógenos. endógenos para la estimulación del, lo que usted está mencionando, hipotálamo, para aumentar la Para la temperatura. producción de prostaglandina. Correcto, para aumentar la temperatura corporal, para activar la prostaglandina. Profesor, ¿Sí? yo digo que valdría la pena mencionar cómo es que se produce la temperatura dentro del cuerpo. ¿Sí? Que la temperatura dentro del cuerpo se produce a través de contracciones musculares. Todos los músculos en algún momento se están contrayendo, que eso da tono muscular y produce calor. Correcto. Y que cuando se cambia el punto de homeostasia, lo que pasa es que hay más contracciones musculares y que la forma que tiene el cuerpo para perder calor, la principal es a través del intercambio de la sangre con la piel. Sí, así es. Medicamentos como el acetaminofén y todos los antipiréticos lo que hacen es que aumentan la irrigación sanguínea de la piel para que haya un intercambio térmico. Y que entonces cuando se produce la fiebre, lo que pasa es que aumentan las contracciones musculares y disminuye la irrigación sanguínea de la piel para aumentar la producción de calor y disminuir la pérdida a través de la piel. Sí, así Que en es. sí eso sería la fiebre. Así es. Entonces, ¿es importante o no es importante la fiebre dentro de un paciente? Te está dando señales.
te está hablando a gritos ese signo clínico y usted no está interpretando. Hay médicos que aún no han comprendido la teoría y la están basando en no buscar la causa de una fiebre. Muy bien, licenciado. Todo esto se lo pongo acá para que comprendan el resumen de la clase. No me entendió nada a mí, porque puede pasar eso. No sé si explico mal, ahí usted vuelve a reactivarse. Y viene lo divertido. ¿Qué dice acá? Léalo, léalo. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Dice aquí, entra patógeno al cuerpo, sistema inmunológico a 40 grados de temperatura. O se va el invasor o nos vamos todos, ¿no? ¿Qué da a entender esto hoy en la clase? Vea lo que tiene el perrito en su tablita ahí. Se mira bonito, pero... Profesor, ¿sí? eso es como cuando dicen, aquí no negociamos con terroristas, o se van o nos morimos todos. Así es, ahí está hablando el sistema inmune, ¿verdad? O se van o los vamos todos. Y ahí es donde entra la clínica. Hay pacientes que van a fallecer y usted no está entendiendo el sistema de defensa. Y entonces aquí entra una pregunta que me hizo un profesor un día cuando era estudiante de inmunología, de medicina veterinaria, que se la voy a hacer. Vean la otra. Léanlo, sí, porque si no lo leen no es divertido. ¿Qué significa eso? Léalo. Léalo, Jorge, léalo. Dice, cuando el patógeno burla la inmunidad innata. Dice, el sistema inmune adaptativo. Sostén mi piel, mis mocos, mi fagocito y todo mi profesor Javier Cuadra Espinosa. Este es personal. Y después, ¿qué dice abajo? Léalo. Dice, sistema inmune adaptativo. Ahora métete con mi linfocito TCD4, célula de memoria y mi anticuerpo específico bastardo. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿Qué? O sea, para reírnos hay que entender el meme, ¿verdad? ¿Qué significa ese meme? Que el sistema inmunológico adaptativo es mucho más poderoso que el innato. Así es. Es mucho más, ¿verdad? Entonces cuando pasan las líneas, y eso lo vamos a estudiar. A mí me gusta ir por paso. Imagínense que yo venga aquí con 100 diapositivas. ¿Cómo va a quedar su cerebro? Van a apurar porque tienen que pasar la clase, ¿verdad? Entonces a mí me gusta ser detallista, ir al suave. No hemos estudiado el sistema adaptativo, lo vamos a estudiar. Todavía falta una clase del innato y vamos con el adaptativo, vamos con el de memoria. Ahora vamos a estudiar en lleno el de memoria en el tercer parcial. Vamos a poner ejemplos clínicos. Tenemos que interpretar el de memoria. ¿Cuándo falla el innato? Ahora viene el de memoria. Los dos están tratando de hacer el equilibrio dentro del organismo, eliminar el invasor, aunque, abro paréntesis, puede ser engañado por un virus astuto. Los virus son astutos. Cuando ustedes estudian virología, ustedes me cuentan por qué son astutos. Ustedes me tienen que decir cuando estudien virología. Y aquí tenemos la conclusión de la clase. Léalo, ¿quién lo puede leer? Yo, profesor. Sí, léalo. La fiebre representa una respuesta inmunológica regulada que forma los mecanismos de defensa del organismo frente a agentes infecciosos y daño tisular. A través de la activación de células inmunes y liberación de citocinas inflamatorias, el organismo aumenta la temperatura corporal con el objetivo de limitar la replicación de los microorganismos y fortalecer la respuesta inmunitaria. Sin embargo, del punto de vista clínico, la fiebre debe interpretarse de manera integral, ya que aunque cumple con funciones protectoras,
cuando es excesiva o prolongada, puede comprometer la homeostasis y afectar diferentes sistemas del paciente. Por ello, el médico veterinario no debe enfocarse únicamente en la eliminación de la fiebre, sino en valorar clínicamente al paciente, interpretar la respuesta biológica del organismo y decidir cuándo es necesario modular dicha respuesta para preservar la estabilidad y bienestar del animal. Ok, aquí viene una pregunta que me hizo un profesor. Quiero que la analicemos. Cuando yo era estudiante de medicina veterinaria y estaba estudiando microbiología, un profesor hizo esa pregunta y nadie supo responderle. Pero en lo cual ahora le podría responder, si lo veo pues le voy a responder, porque él lo ve desde el punto de vista microbiólogo, porque él es un microbiólogo, no es inmunólogo, perdón, él es microbiólogo, él es virólogo y se dedica en la parte de laboratorio. Un laboratorista sabe cómo está el paciente, sí puede saber el examen físico, ve el examen de las células, porque eso es propedéutica y semiología, valoración de las células del paciente, los exámenes complementarios, eso es parte de la examinación de su bioanálisis. Entonces él puede saber que un paciente esté deshidratado, esté con infección, esté con esto y esto. Él puede saberlo, sí, está bien, él lo puede saber. Eso es parte del estudio bioanalítico celular de él. Pero si nosotros lo vemos ya desde el punto de vista médico, clínico, porque nosotros estudiamos propedéutica y semiología, la pregunta era, ¿por qué intentamos bajar la fiebre? Si la fiebre ayuda al sistema inmune, a combatir microorganismos, entonces ¿por qué intentamos bajarla en pacientes con parvovirus, muquillos y otras infecciones? Si no escucharon la pregunta, escuchen otra vez la pregunta. Si la fiebre ayuda al sistema inmune a combatir microorganismos, entonces, dice el profesor, ¿por qué intentamos bajarla en pacientes con parvovirus, moquillos u otras infecciones? ¿Cómo hubiesen respondido hoy sabiendo esta clase? ¿Sí? No, que quería ver si respondía la pregunta. Respondía a la pregunta. No respondía a la pregunta porque era un estudiante. Pero esa pregunta la tuve siempre en mi mente. Recuerden. No, creía que estaba preguntándonos a nosotros. Sí, no. Es una pregunta, Sí, no, ¿cómo es que le dice? La estoy platicando ahorita, sí. Pero estoy charlando ahí, pues, para que intentemos razonar. Esa pregunta siempre la tuve en mi mente. Oye, dije yo, tiene razón, ese profesor me hizo enamorarme de la microbiología, de la virología. Me hizo enamorarme bastante de la clase que me terminó gustando la parte, pero desde el punto de vista clínico. Pero esa pregunta que él hizo nadie la pudo responder. Entonces, ¿por qué? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué le hubiesen dicho ustedes a ese maestro? Si la fiebre ayuda al sistema inmune a combatir microorganismos, entonces ¿por qué intentamos bajarlas en pacientes con parvovirus, muquillos y otras infecciones? ¿Sí? Sí. Le doy mi opinión. Claro, de su opinión. Correcto. Si bien la fiebre ayuda al sistema inmunológico a ser más efectivo, cuando sube de cierto nivel de temperatura empieza a crear daño. Claro. Como en el caso de los caninos que con mucho calor entran en un golpe de calor, convulsionan y después de la convulsión viene la muerte. Así es. Entonces se tiene que controlar la temperatura cuando aumenta a un nivel tan alto que puede crear más daño de lo que crea beneficio. Correcto. Y él tiene razón en un punto. Él lo está viendo desde el punto de vista defensivo, celular. Está bien, pero veámoslo desde el punto de vista clínico, es lo que está diciendo el licenciado Jimmy acá. Entonces, la fiebre es una respuesta inmunológica innata defensiva del organismo. Principalmente es limitar la replicación del microorganismo, aumentar la actividad de las células, los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, ¿dónde aparece el criterio clínico? Cuando se vuelve excesivo, persistente, cuando el paciente pierde la capacidad de tolerarla, cuando existe un compromiso sistémico en el paciente y la pérdida de la
homeostasis, la pérdida del equilibrio. Entonces, tiene una importancia clínica también. Él lo está viendo, ¿desde qué punto de vista lo está viendo él? Imagínense cuántos pacientes se lo han llevado. ¿Eh? Ya me entiende para lo que quiero entender. Si no me entiende, pues me pregunta. Entonces, él lo está viendo desde el punto de vista, ¿desde el punto de vista qué? De literatura, teórico, está bien, es bueno, pero veamos desde el punto de vista clínico, ¿qué hace en el paciente la fiebre? Es como la inflamación. Respuesta muy exagerada, ¿es bueno o es malo? La inflamación. Es malo. Si no hay inflamación, y si no hay Si inflamación, no hay inflamación, no hay reparación y tampoco hay contención de la infección. entonces tiene que haber un equilibrio, y ahí es donde entra usted como médico. Usted tiene que valorar, tener criterio clínico en el paciente, ¿verdad? Entonces usted viene y entra a hacer toda la semiología, la interpretación semiológica, y comienza a tratar a su paciente. Entonces la fiebre tiene una bastante importancia clínica, desde el estado de hidratación, la frecuencia cardíaca, el estado neurológico, el compromiso sistémico. Entonces, ¿se le respondió la pregunta al profesor, sí o no? Hoy sí se le respondió. En mis tiempos nadie pudo responderle. ¿Creen que se le respondió la pregunta al profesor? Claro que sí, profe, ¿no? Ahora, si les pregunto a otro profesor lo mismo, ¿ustedes qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora? La fiebre es la fiebre. Vamos a bajarla solo. No hay que buscar la causa. Hay que estudiar al paciente, ¿verdad? Y aquí donde entra una frase de motivación. Dentro de unos años, a esta misma hora, vas a estar donde siempre quisiste estar. Cree en ti mismo. Hay que creer en uno mismo para superar día a día. Quiero que se vean hoy y vean el ayer de ustedes, de todo lo que han aprendido en esta materia y de todo lo que van a aprender y siguen por aprender dentro de la carrera. Los animo a que se vean en un futuro donde quieren estar. Yo siempre me vi en una clínica atendiendo pacientes, me vi dando clases, razonando, explicando, dando lo mejor siempre de mí. Hay que creer en ustedes, si no nadie lo va a hacer por ustedes. Crean siempre en ustedes mismos, chicos. Vean qué es lo que hay detrás del licenciado Jimmy, qué camino ha recorrido usted y qué ha comprendido, qué ha aprendido hoy y lo que falta por aprender, también para Jorge, para todos los que me están escuchando. ¿Qué se aprendió de la clase de hoy? ¿Fue divertido o no fue divertido? ¿Qué me dicen? Están como dormidos, parece que no tomaron café. Están dormidos. No hay energía, ¿qué pasa? ¿Qué les Para mí fue divertido, no sé qué tal para los demás compañeros. No, que a mí me gusta escuchar a las compañeras. Opa, le está lloviendo en Managua. Qué alegre. Ojalá que lloviera en mi zona. Bueno, Nicole no habla. Quiero escucharla. ¿Qué aprendió de la clase de hoy, Nicole Salgado? Para serle honesta, profe, me costó prestarle atención porque estoy bien enferma. Bueno, Pero pues supongo que aprendí que es bastante importante conocer sobre la fiebre, porque fue pues de lo primero que usted habló, de lo primero que mencionó.
y pues conocer cómo empieza, cómo se va desarrollando, qué células van trabajando, pues, para ir reconociéndolo en cada uno de los agentes. Correcto. Parece que anda con fiebre, Nicole. Si no me equivoco, anda trancada, parece. Espero que se recupere pronto. Bueno, a Hortensia, muy calladita Hortensia, ¿qué aprendió de la clase de hoy? Si no aprendió nada, séame sincero. Buenos días, profe, que había entrado y no había dicho buenos días. Sí. ¿Qué aprendí hoy? Aprendí de la importancia que uno le tiene que dar a la fiebre en una mascota. Ajá, una mascota. Sí. Y Mari García, ¿cómo está Mari García? ¿Cómo sigue? ¿Está enferma también? Mari García, no se encuentra, parece. Mari Jean. Bueno, Alison Obando, está lloviendo. Jorge David, ¿qué aprendió Jorge David? La importancia, profe, que además que la fiebre es un signo, profe. Y ya si se controla, profe, ya le va a hacer daño al cuerpo, ¿no? Entonces tiene que controlar por eso, ¿no? Okay. Licenciado, Mande. ¿quiere dar su conclusión, licenciado? Pues la verdad yo tenía ya bastantes nociones al respecto, pero me gustó mucho estar específico en que los principales detonantes son la interleucina 1 y la interleucina 6, además del factor de necrosis tisular. Correcto. Eso es una puntualización bastante importante. Así es. Entonces necesitamos comprender, porque comprendiendo la fiebre, la fisiopatología de la fiebre, comprendemos al paciente. De esta clase voy a hacer una prueba. Va a cerrar hoy a las 23:59. Les aviso cuando esté habilitada. Estudien los patrones de reconocimiento de la clase anterior, la inflamación, la fagocitosis. Profesor, no se oyó lo último, hubo un salto en el audio. Bueno, lo último era que ¿Qué estudien. va a haber? Hoy voy a realizar una prueba en línea, un valor de 5 puntos de los últimos acumulados. Estudien la clase de hoy, va en base a la clase de hoy. ¿Quiénes tienen derecho a hacer la prueba? Los que estuvieron conectados hoy. En la siguiente clase, ¿Es la clase de hoy que se va a evaluar? Sí, la clase de hoy se va a evaluar en esta prueba. En la siguiente clase presencial se va a evaluar los patrones de reconocimiento, fagocitosis, inflamación y la clase de hoy. Puede ser un caso clínico, la prueba y que ustedes me interpreten. Puede ser en grupo, puede ser individual. Ahí voy a ver yo cómo están. Estudien la clase de hoy y esos patrones de reconocimiento, fagocitosis e inflamación. Después la clase presencial, prueba de 5 puntos. Entonces los animo siempre a seguir adelante. Echémosle ganas a la clase, chicos. Tengan buen día. Saludos. Buen día, doctor. Tenga buen día, profesor. Buen día, profe, ¿no?